El nido de avispas japonés en Bougainville no era una simple trinchera. Era un sistema de búnkeres prácticamente perfecto, reforzado para resistir el impacto de la artillería, camuflado para pasar desapercibido desde el aire y diseñado con campos de fuego interconectados que convertían cualquier aproximación enemiga en una masacre. La infantería que intentaba avanzar caía sin piedad. Ante esta amenaza, el ejército de Estados Unidos necesitaba algo que pudiera avanzar bajo fuego, soportar armas ligeras y destruir al enemigo incluso en sus escondites más profundos. El 30 de enero de 1944, 5 tanques Stuart modificados se dirigieron hacia el nido de avispas. Lo que transportaban no eran proyectiles ni balas. Lo que llevaban convertía la aparente seguridad de esos túneles en una trampa mortal tanto para quienes estaban dentro como para quienes se atrevían a acercarse desde fuera. Lo que llevaban era fuego líquido. Estados Unidos no tenía intención de unirse a otra guerra mundial, y cuando se vio arrastrado a la Segunda Guerra, descubrió con horror que iba rezagado respecto a Alemania y Japón en un arma devastadora, el lanzallamas. Inspirado por los informes del Pacífico y el combate a corta distancia en selvas y búnkeres, el ejército norteamericano corrió a desarrollar su propia versión. Así nació el M1 en 1941, portátil, compacto, capaz, en teoría, de proyectar un chorro de fuego a 20 metros. Su diseño era simple: 2 depósitos de gasolina en la espalda, un cilindro de nitrógeno para la presión y una boquilla con sistema de ignición. Pero la teoría no coincidía con la realidad. En condiciones húmedas o ventosas, el encendido fallaba. Muchos soldados llevaban encendedores como último recurso, y si el combustible goteaba o el sistema fallaba, el operador podía arder vivo. Antes de recibir un solo disparo enemigo, el operador del lanzallamas era por defecto el objetivo principal. Lento, visible y portando más de 27 kilos de peso, era un blanco fácil. Aún así, el M1 tenía un potencial aterrador. En una guerra donde el enemigo se atrincheraba en cuevas y fortificaciones invisibles desde el aire, el fuego era la única respuesta. Las llamas llegaban donde la artillería no podía. Cada rincón, cada búnker, era vulnerable al fuego. Pero hacía falta algo más. Algo que protegiera al operador y llevara la devastación hasta lo más profundo de las líneas enemigas. Y en 1943, en una remota isla del Pacífico, alguien propuso una idea revolucionaria: montar un lanzallamas dentro de un tanque ligero. En Nueva Caledonia, mientras se entrenaban operadores, un oficial del 754º Batallón de Tanques observó la vulnerabilidad de los soldados con lanzallamas. Entonces se preguntó: ¿y si se pudiera montar esa arma dentro de un M3A1 Stuart? Disparar fuego desde los puertos de pistola del tanque. La idea era desesperada, primitiva, pero tenía sentido. Un tanque podía acercarse a posiciones fortificadas resistiendo el fuego enemigo. No hay registro claro del oficial que lo propuso, pero algunas fuentes apuntan al comandante del batallón, el teniente coronel Joseph Hart. Lo cierto es que cuando intentaron instalar un lanzallamas en el reducido interior del Stuart, descubrieron un infierno logístico. El espacio era insuficiente. Aún así, la necesidad era urgente y se comenzó la transformación. Durante la batalla de Nueva Georgia, en julio del 43, quedó claro que los japoneses no soltarían fácilmente el terreno. La experiencia en ese combate impulsó el desarrollo. En Nueva Caledonia, cerca de Noumea, los ingenieros modificaron el lanzallamas M1A1, acortando el cañón y redistribuyendo los tanques de combustible para que cupieran dentro del Stuart. Montaron 2 depósitos de gasolina de 20 litros, uno bajo el asiento del artillero, otro en lugar del compartimiento de munición.
El lanzallamas se incrustó en la montura de la ametralladora calibre .30. En octubre, los primeros prototipos fueron entregados al tercer batallón de tanques de marines. Se organizó una demostración tensa con oficiales estadounidenses, australianos y neozelandeses observando con escepticismo. Pero el tiempo se acababa. El desembarco en Bougainville estaba programado para el 1 de noviembre, y estos tanques lanzallamas serían la punta de lanza contra las líneas fortificadas japonesas. Pero cuando llegó el día no estaban listos. No fue hasta enero de 1944 que los tanques modificados entraron en combate. El 754 había evolucionado desde 1942, de ser una unidad de tanques ligeros a convertirse en algo mucho más agresivo. Ahora, bajo el mando del mayor Raino Letonen, la unidad llegó a Bougainville con una nueva doctrina: no solo disparar, sino arrasar con fuego, y el nido de avispas se convertiría en su campo de prueba. Allí, entre selva densa y búnkers ocultos, se decidiría el futuro del lanzallamas montado en tanques. La mañana del 30 de enero, el ataque estadounidense contra el nido de avispas comenzó. El área estaba plagada de fortificaciones japonesas, conectadas, camufladas y reforzadas con madera. Desde el río Toroquina hasta la aldea de Mababia, las defensas japonesas representaban una amenaza directa para el control norteamericano de la costa. Los primeros intentos del Regimiento 132 de Infantería fracasaron ante la intensidad del fuego enemigo. Los lanzallamas portátiles funcionaban, pero los operadores caían en cuestión de segundos. El general John Hodge tomó la decisión: desplegar los tanques Stuart del 754, incluidos los Flamethrower. A las 7:45 de la mañana, los morteros químicos iniciaron la andanada. Media hora más tarde, la infantería avanzó tras los tanques, con unidades de demolición listas para acabar el trabajo. Pero lo peor estaba por venir. El primer desastre no vino del enemigo, sino de las propias líneas aliadas. Apenas pasadas las 9 de la mañana, un proyectil de artillería amiga impactó directamente en uno de los tanques Stuart de avanzada. El vehículo estalló en llamas. El comandante del tanque, el sargento Minor J. Hall, murió al instante. 2 miembros de la tripulación resultaron gravemente heridos. El cabo Joe Simon logró escapar del fuego, pero al intentar rescatar a sus compañeros heridos, fue abatido. Su sacrificio le valió una estrella de plata póstuma. El campo de batalla se tornó caótico. Las balas japonesas surcaban el aire como un enjambre. En medio de ese infierno, el sargento Jesse Drawley, perteneciente a la Compañía B, emergió como una figura heroica. Sin cobertura corrió hacia los heridos esquivando fuego enemigo y logró sacarlos a un lugar seguro, consolidando su nombre en la historia de la batalla. Mientras tanto, los tanques lanzallamas demostraban un poder destructivo sin precedentes. Lideraban el avance, quemando búnker tras búnker, incluso con placas de acero adicionales para proteger al operador del lanzallamas. El peligro era constante. En un punto crítico del combate, un tanque Stuart equipado con el lanzallamas M1A1 intentó neutralizar una posición japonesa que mantenía inmovilizada a la infantería americana. El operador del lanzallamas logró rociar combustible en el interior del búnker, pero el mecanismo de ignición falló. Sin pensarlo 2 veces, el operador abrió la escotilla y bajo una lluvia de balas, arrojó una granada de termita directamente sobre el combustible derramado. La explosión fue instantánea. El búnker fue devorado por las llamas. Fue un acto de valor suicida que cambió el curso del asalto en ese sector. A las 10:30 de la mañana, los japoneses contraatacaron ferozmente. Molotovs y fuego de mortero apuntaron directamente a los tanques. 2 soldados estadounidenses, el segundo teniente John White
y el sargento James Jarman murieron en ese asalto. Pero Drawley no había dicho su última palabra. Observó un nido de ametralladora japonés que, increíblemente, había pasado desapercibido para tanques e infantería. Con determinación corrió hacia el tanque lanzallamas más cercano, subió al chasis y golpeó desesperadamente la torreta con la culata de su fusil. Señalaba el objetivo con urgencia. El tanque disparó, pero el fuego no impactó en el punto exacto. Entonces Drawley tomó un subfusil con munición trazadora y, a pesar de recibir disparos en el pecho y el rostro, comenzó a disparar directamente hacia la posición enemiga para guiar al tanque con las líneas luminosas de los proyectiles. Las balas trazadoras marcaron el camino. Finalmente, el tanque ajustó el disparo. Una lengua de fuego barrió la posición japonesa y la aniquiló por completo. Drawley sangraba, medio ciego, pero se negó a ser evacuado hasta asegurarse de que el enemigo había sido eliminado. Su coraje le valió la medalla de honor, entregada personalmente por el presidente Franklin D. Roosevelt. Fue una hazaña que inspiraría a todo el cuerpo de marines. Sin embargo, el desgaste era brutal. Para primera hora de la tarde, los tanques lanzallamas tuvieron que retirarse momentáneamente. Cada descarga de fuego duraba apenas 20 segundos. La gasolina se agotaba rápido y la presión debía recargarse. A la 1:30 de la tarde, 5 tanques Stuart regresaron al frente, abastecidos y listos para continuar el avance. En coordinación con la infantería, los tanques lanzallamas arrasaron con un total de 28 búnkeres enemigos. 14 de esas estructuras fueron atribuidas directamente a los tanques de fuego. El resto cayó ante una combinación de lanzallamas portátiles, rifles y morteros. La batalla del Nido de Avispas no fue solo una victoria táctica, fue una transformación en la forma de hacer la guerra. Los tanques lanzallamas improvisados demostraron ser más que una curiosidad experimental. Se convirtieron en armas decisivas. La jungla se convirtió en su dominio. Lo que comenzó como una idea desesperada se transformó en doctrina militar. El fuego, una vez limitado al alcance humano, ahora rugía sobre orugas y blindaje. En pocos meses, los tanques lanzallamas dejarían de ser una improvisación. En 1944, entraron en combate modelos especialmente diseñados para esta función, como el temido Saipan, justo a tiempo para las infernales batallas en islas como Saipan y Guam. Bougainville había sido el campo de prueba. El enemigo había construido una fortaleza invisible entre la maleza, pero el fuego encontró cada escondite, cada túnel, cada punto ciego. Y en ese incendio surgió una nueva estrategia, una combinación letal entre acero y llamas, entre valentía humana y destrucción mecánica. Una estrategia nacida en la desesperación, perfeccionada en combate y temida por todos los que se atrevieran a ocultarse bajo tierra. La jungla del Pacífico había demostrado ser uno de los entornos más desafiantes para cualquier fuerza militar. Las islas no eran simples extensiones de tierra, eran trampas naturales, donde cada colina podía ocultar un búnker y cada cueva una resistencia fanática. En ese contexto, los lanzallamas montados sobre tanques Stuart no eran solo una solución táctica, eran una respuesta desesperada a una guerra que se peleaba en la oscuridad, en el lodo, bajo la tierra. Los japoneses no cedían, se atrincheraban, se camuflaban, convertían la selva en un laberinto mortal. Las tácticas convencionales no servían. Lo que funcionaba en Europa, aquí fracasaba. Pero los tanques lanzallamas, por más rudimentarios que fueran, marcaron la diferencia. Encendían la selva misma, obligaban al enemigo a salir o arder. El efecto psicológico de estas armas era devastador. Los soldados japoneses, entrenados para morir antes que rendirse, temían una cosa: ser quemados vivos.
No había honor en ese fin, no había gloria en las llamas. Por eso, cuando los tanques Stuart avanzaban con sus boquillas listas para escupir fuego, muchas veces los enemigos huían antes del primer disparo. La moral americana, que tantas veces se había visto mermada por la resistencia encarnizada, ahora encontraba un arma que podía inclinar la balanza. No era solo destrucción física, era el poder de sembrar miedo en una guerra donde el miedo solía estar del lado aliado. El lanzallamas no respetaba refugios, no tenía piedad con el concreto ni con la vegetación. Era fuego puro, sin discusión, sin escapatoria. Pero había un precio. Los tanques eran vulnerables, no solo por el riesgo mecánico de operar un arma tan volátil, sino porque eran los primeros en entrar. Abrían paso, recibían el primer impacto y en muchas ocasiones quedaban atrapados en el terreno blando o entre emboscadas enemigas. Los operadores vivían con el conocimiento de que, si eran alcanzados, su final no sería por una bala, sino por una explosión de su propio combustible. A pesar de eso, seguían avanzando. Cada misión era una ruleta rusa. Sabían que el enemigo les apuntaba primero. Sabían que su presencia era odiada, temida, marcada para ser eliminada al instante. Pero también sabían que sin ellos, muchos hombres a pie jamás cruzarían la línea. Los informes de Bougainville revelaron datos alarmantes pero reveladores. En promedio, un tanque lanzallamas podía neutralizar entre 5 y 10 posiciones enemigas por operación. Ningún otro armamento había logrado un impacto tan alto en tan poco tiempo, y sin embargo, estas estadísticas no hablaban del costo humano. Por cada éxito, había un nombre, una historia, una familia que esperaba en casa. El sacrificio era constante. La innovación no venía de grandes laboratorios, sino del ingenio de hombres desesperados por sobrevivir. Como aquel oficial que propuso montar un lanzallamas en una torreta angosta, o como los ingenieros que rediseñaron el sistema en tiempo récord. La guerra no daba tregua, la evolución era la única opción. Tras Bougainville, el concepto fue perfeccionado. Los nuevos modelos como el POA-CWS-H1 y el Seitan eran más eficientes, más seguros, más potentes. Pero el principio seguía siendo el mismo: llevar fuego a donde ninguna otra arma podía llegar. En Guam, en Peleliu, en Iwo Jima, estos tanques se convirtieron en el terror subterráneo. Ya no eran solo máquinas, eran símbolos. Representaban el avance imparable del ejército estadounidense, capaz de adaptarse, de aprender, de contraatacar con ingenio, y al mismo tiempo, mostraban el rostro crudo de una guerra sin reglas, donde el enemigo elegía morir enterrado y los americanos se veían obligados a acabar con fuego. Cada batalla era un recordatorio de que la guerra no se gana solo con fuerza, sino con adaptación. El nido de avispas fue el laboratorio infernal donde una idea improvisada se convirtió en arma decisiva. Aquellos primeros tanques, mal ensamblados, con depósitos colocados bajo los asientos y lanzallamas insertados en montajes improvisados, demostraron que la desesperación también puede ser creativa. La selva de Bougainville fue testigo de ello, de cómo un puñado de Stuart modificados, con operadores valientes y oficiales decididos, lograron romper una línea japonesa que parecía impenetrable. Y lo hicieron no solo con balas, sino con fuego que marcó la historia. El impacto de la operación en Bougainville fue tan contundente que se convirtió en una referencia táctica para las siguientes campañas. Lo que comenzó como una solución improvisada se transformó en doctrina. Ya no se trataba solo de tener más fuego o más tanques, sino de combinar las capacidades destructivas con precisión quirúrgica. La infantería aprendió a moverse en sincronía con estos tanques, cubriéndolos mientras abrían paso, protegiendo los flancos y aprovechando el caos que dejaban tras cada ráfaga.
El enemigo ya no podía confiar en sus túneles ni en su invisibilidad. Ahora, el fuego lo alcanzaba todo, y con él venía el mensaje claro. Estados Unidos estaba dispuesto a quemar la guerra hasta sus cimientos si eso significaba avanzar. Los testimonios de los soldados que participaron en aquella batalla hablan de horror, sí, pero también de un extraño sentido de eficacia. Sabían que usaban un arma terrible, pero también sabían que salvaba vidas americanas. Lo que antes costaba semanas de asedio y cientos de muertos, ahora se resolvía en minutos. Pero nadie se iba ileso. Los operadores de los flamethrowers sufrían pesadillas, ansiedad, la culpa de haber convertido refugios en crematorios. Esa es la paradoja de la guerra. Los actos más efectivos son a veces los más difíciles de cargar, y aún así, estos hombres lo hicieron, una y otra vez, porque entendieron que el enemigo no les daba opciones, y que en ese infierno verde llamado Pacífico, la única salida era avanzar, aunque fuera con fuego. Al mirar atrás, es imposible no reconocer la brutal inteligencia de aquel diseño. Un lanzallamas improvisado dentro de un tanque ligero que nunca fue pensado para ese uso. Pero así es como se gana una guerra, con ideas imposibles, con decisiones urgentes, con soldados que se atreven a desafiar lo establecido. El Hornet's Nest de Bougainville no fue solo una batalla, fue una declaración. Fue el momento en que el miedo cambió de bando. Los japoneses, maestros del camuflaje, de la trinchera y la emboscada, ahora enfrentaban una amenaza que ni sus túneles ni su fanatismo podían detener. Y fue ahí donde se selló el destino de muchas futuras islas. Porque una vez que el fuego encontró la fórmula para avanzar, no hubo fortaleza que pudiera resistirlo. La historia del Su-152 fue la de una respuesta contundente al blindaje alemán. La historia del tanque lanzallamas en el Pacífico fue la respuesta al fanatismo atrincherado. Distintos teatros, distintas necesidades, pero la misma lección. En la guerra, la adaptabilidad es más valiosa que cualquier manual. Lo que ocurrió en Bougainville redefinió el papel del tanque en la jungla. Ya no era solo una máquina de proyectiles, era un portador del terror necesario para abrir paso. Y aunque el precio fue altísimo, marcó un antes y un después. Hoy, esa batalla sigue viva en los informes, en las medallas y sobre todo, en la memoria de los que estuvieron ahí. Porque cuando el fuego se convirtió en estrategia, la historia del Pacífico cambió para siempre.